Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y en este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Para mí es un verdadero agrado estar aquí junto a ti para que juntos podamos darnos cuenta del hermoso plan de salvación que Dios tiene preparado para ti. ¿Sabes? La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado un hermoso regalo para ti. Mira, tenemos esta hermosa revista Esperanza que quiero mostrártela en este momento. Tú la puedes ver aquí, el origen de todo, de dónde venimos. Tal vez tú ya en diversas ocasiones te has hecho esta pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Sabes? Dios quiere hoy a través de su palabra poder responder todo ello. Te comento algo muy importante. Tú puedes tener esta revista de manera totalmente gratuita escribiéndonos un WhatsApp ahora mismo al número que aparece en pantalla. O si también lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico. También contarte que estas guías de estudio, estos cursos bíblicos, llegan de manera gratuita gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Mira, hoy día vamos a abordar un tema muy interesante. Hoy día hablaremos una vez más de esta serie, Jesús el antídoto para el pecado. Y hoy día veremos, ¿sabes?, a Jesús como la solución para el sufrimiento humano. ¿Estás sufriendo? Tal vez tu familia, tus hijos han experimentado o han pasado por esas veredas del sufrimiento. Sabes, los sufrimientos en ningún momento serán bienvenidos. Pero quiero contarte algo muy importante. Si tú me acompañas en toda esta serie, podrás descubrir cuál es la solución para el sufrimiento humano. Así que, bienvenido a Tiempo de Paz. En el año de 1933, cuando Adolf Hitler llega al poder, ¿sabes?, junto con su ejército nazi en Alemania, la historia confirma que él instauró diversos campos de concentración, donde muchas personas murieron y sufrieron. La historia nos confirma que uno de los campos de concentración fueron instalados en Buchenwald, ¿sabes? Y se menciona que las personas que sufrían de abusos, de tortura y los muertos, finalmente los llevaban para que puedan ser cremados, para desaparecerlos. Frente a este acontecimiento, en cierta oportunidad, una niña preguntó lo siguiente: si Dios existe, ¿por qué permitió el sufrimiento? ¿Sabes? Atribuirle el sufrimiento a Dios es haber leído la Biblia de una manera equivocada. Es tal vez haber interpretado el texto bíblico de una manera incorrecta. El sufrimiento no está adjudicado a Dios, no le pertenece a Dios. La muerte, el dolor, nunca fue el plan del Señor para que esto pase en el ser humano. Pero te gustaría tal vez conocer quién es el autor. Mira, cuando hablamos de esto tal vez pueden surgir algunas preguntas para nosotros, ¿verdad? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Si Dios es amor, ¿por qué entonces hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué tantas personas inocentes sufren? Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, yo te invito a que te quedes durante todo este episodio, porque vamos a hablar de un tema sorprendente. Hoy día abordaremos el tema del sufrimiento y nos daremos cuenta que Jesús es la solución para el sufrimiento. Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate aquí con nosotros, porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Antes de poder abrir la Biblia, me gustaría que juntos pudiésemos abrir el corazón a Dios. ¿Te parece? Ahí donde tú estás, vamos a hacer una oración. Vamos a orar. ¿Tienes algún pedido, algún agradecimiento de oración? Bueno, este es un momento propicio para poder realizarlo. Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar también si tal vez tú estás en una cama de hospital en este momento, o tal vez tú te encuentras pasando un problema con tus hijos, problemas financieros o problemas tal vez en la universidad. ¿Te parece si oramos? Señor nuestro Dios,
Yo no conozco a la persona que está detrás de la pantalla en este momento, pero tú la conoces muy bien. Y tú has permitido que ahora Él encienda la TV y llegue a este canal, al canal Nuevo Tiempo, Señor, el canal de la esperanza, para que Él pueda darse cuenta que existe esperanza en ti, que tú le amas y que tú tienes un plan para su vida. Háblale ahora a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado amigo, yo ya tengo aquí mi Biblia y vamos a leer juntos la palabra de Dios. ¿Te parece? Mira, pero antes de entrar al tema en sí, que lo vamos a encontrar desde Romanos, el capítulo 7, quiero antes de ello dejarte un texto bíblico realmente, que quiero que puedas tener en tu mente durante todo este episodio. ¿Te parece? En Jeremías, el capítulo 31, el versículo 3, busca en tu Biblia, márcalo por favor. Aquí se menciona algo muy importante que no debes de olvidar. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El profeta Jeremías menciona y dice, vino una palabra hace mucho tiempo ya a mí, y esta palabra fue de parte de Dios, dice él. Y aquí menciona esto, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Hay una solución para el sufrimiento? Claro que sí. La solución es Jesucristo. Y vamos a ir desarrollando este concepto, esta idea dentro desde el fundamento bíblico. ¿Te parece? Tal vez para ello necesitamos ver Romanos el capítulo 7, el versículo 17 hasta el versículo 20. En estos textos bíblicos vamos a encontrar el concepto de pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué las personas pecan? ¿Por qué el pecado es agradable al ser humano? Vamos al texto bíblico, ¿te parece? Romanos el capítulo 7, el versículo 17 hasta el versículo 21. Mira lo que el texto bíblico dice. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿En algún momento ya tuviste esta disyuntiva en tu vida? ¿En algún momento ya te sentiste dentro de esta encrucijada? Querer hacer el bien, saber hacerlo, pero no hacerlo. Querer tal vez obrar de buena manera, pero sentir que dentro de ti hay también otros sentimientos, otros impulsos que te conducen a hacer totalmente lo contrario. Eso realmente frustra, ¿verdad? Pero el texto bíblico dice lo siguiente, mire el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Apreciado amigo, el pecado es un intruso. El pecado se originó, ¿verdad? Como hemos visto ya en episodios anteriores, en el cielo, en el corazón de un ser perfecto, en el corazón de un ángel perfecto. ¿Dios creó el ángel? Claro que sí. Pero hemos dicho en reiteradas ocasiones que Dios entregó libertad a los ángeles, entregó esa libertad también a ti y a mí. Es por eso que tú tienes que decidir si creer en Dios o creer en el enemigo de Dios. Mira, cuando continuamos leyendo, el versículo 21 dice lo siguiente. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué es el pecado entonces? Tal vez para clarificar lo que acabamos de leer, necesitamos visitar a nuestro amigo Juan. Y él en una de sus primeras cartas nos explica claramente o reafirma el concepto de pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Apreciado amigo, todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Cuando el ser humano empieza a cometer pecado, cuando el ser humano tal vez piensa que vivir sin Dios es una opción, cuando el ser humano determina no rendir su voluntad a una voluntad mayor, una voluntad divina que es la voluntad de Dios, entonces, apreciado amigo, empieza a caer en este pozo de desesperación, pensando tal vez que confiando en su propia fuerza
puede librarse del pecado. Tenemos que recordar algo muy importante. No solamente Juan menciona esto, ¿sabes? Cuando nosotros vamos a los libros de la sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, encontramos claramente grandes consejos. Y tal vez podemos revisar Proverbios, el capítulo 13, el versículo 21, porque en ocasiones se dice, ¿no? Se menciona, bueno, si esta persona es buena, le debe de ir bien. Si esta persona es mala, tal vez va a tener las consecuencias del pecado. Y tal vez esto nos lleva a una pregunta. ¿Quiénes son los que sufren los resultados del pecado? Y para ello vamos a revisar Proverbios, ¿te parece? Luego estaremos en Salmos, el capítulo 34, el versículo 19. Pero ahora vamos a remitirnos a Proverbios, el capítulo 13, el versículo 21. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice: el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. ¿Sabes? Jesús en cierta oportunidad les menciona a sus apóstoles y discípulos lo siguiente. Les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Necesitan confiar. En el mundo en el cual vivimos, apreciado amigo, está infestado de pecado, de maldad, por supuesto. En cierta oportunidad, Jesucristo también le dijo a Pedro lo siguiente: mira, Satanás me ha pedido permiso para que tú seas zarandeado, pero yo he orado para que tu fe no falte. Apreciado amigo, en distintas partes del texto bíblico nos damos cuenta que Satanás empieza como a tener parte mayoritaria en esta tierra. Es más, él es considerado como el príncipe de este mundo. En el mundo va a haber dolor, va a haber aflicción, va a haber muerte, pero de esto la autoría no le pertenece a Dios. Dios no envía el mal para nadie, apreciado amigo. Dios no envía la muerte para nadie. Es evidente que cada situación es distinta, por supuesto, pero la palabra de Dios menciona y dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Mira, Dios entrega libertad a los seres humanos para que ellos decidan. Dios te entregó libertad a ti para que tú decidas si crees en Dios o si crees en el antagonista, en el enemigo de Dios. Deuteronomio viene a mi mente. Busca en tu Biblia. El capítulo 30, el versículo 19 y 20 dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra pongo hoy por testigos delante de vosotros, para que ustedes puedan elegir la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escojan pues la vida para que vivan, dice, para que vivas tú y tu descendencia. Esa es la invitación que Dios te hace. Pero tú necesitas elegir, tú necesitas escoger, tú necesitas tomar una decisión. Dios no puede decidir por ti. Él te entregó libertad. Y en esta misma línea, ¿sabes? Necesitamos comprender algo muy importante. Después de leer Proverbios, tal vez vale la pena que vayamos a los Salmos. Salmos 34, 19. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Yo tengo aquí mi Biblia, marca este texto por favor. El capítulo 34, el versículo 19, dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. ¿Lo notas? Hay aflicciones. En este mundo, tanto justos e injustos van a sufrir. Personas buenas y malas, moralmente hablando, padecerán en algún momento la muerte cercana para sus familiares. En este mundo, mientras vivamos aquí, toma en cuenta esto. Este mundo está lleno de dolor, de pecado. Entonces, tal vez la pregunta más coherente no sería ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Sino tal vez cambiemos un poco esta pregunta. ¿Cómo un Dios tan bueno y misericordioso se compadece de nosotros e ingresa a un mundo infestado totalmente por el pecado para poder protegernos? ¿Lo notas? Nuestra perspectiva cambia, ¿verdad? Cómo un Dios tan misericordioso, puro y santo, poderoso, ingresa a este mundo para rescatarnos. Él lo hace, Él lo hizo y lo hará. ¿Por qué? Porque te ama, porque tú eres importante para Él. ¿Te parece si regresamos un poco más a la parte de nuestro tema?
Mira, nos hemos dado cuenta de algo importante. Dentro de los salmos, dentro de los proverbios, hemos podido percibir quiénes son las personas que padecen este sufrimiento del pecado. Pero tal vez vale la pena que podamos hacernos otra pregunta. Si todos somos pecadores, si todos tenemos esta infección dentro de nosotros que es el pecado, entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Y tal vez para eso necesitamos acudir al Nuevo Testamento, a una de las cartas del apóstol Pedro. Mira, realmente nosotros podemos vencer el sufrimiento. Y para ello necesitamos visitar 1 de Pedro, el capítulo 5, el versículo 6 y 7. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. 1 de Pedro, capítulo 5, el versículo 6 y el versículo 7. ¿Cómo poder evitar el sufrimiento? Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Lo notas? ¿Estás ansioso? ¿Estás ansiosa? ¿Dónde tienes que depositar todo ello? Tienes que depositarlo delante de Dios, en las manos de Dios. Y tal vez tú te preguntas, pero ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo se deposita esto en las manos de Dios? Para esto Dios dejó la oración, apreciado amigo. En la oración tú haces esta liberación del peso que tienes dentro de ti por el pecado, ¿verdad? Que te produce dolor, infortunio. Tú haces esta catarsis al hablar con Dios y Dios te escucha. No lo olvides. Echa toda tu ansiedad delante de Dios, en las manos de Dios. ¿Por qué las personas sufren? Si cuando llega el sufrimiento tenemos que depositarlo delante de Dios, tenemos que confiar en que Él va a colocar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez tú te preguntas, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? Hemos visto que ya es por el pecado, pero tal vez necesitamos una vez más acudir a la Biblia. Y mira lo que dice Romanos, el capítulo 5, el versículo 3 y el versículo 4. El texto bíblico dice lo siguiente, acompáñame a leerlo. La palabra de Dios dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿verdad? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Lo notas? No tenemos que olvidar este texto, por favor, porque aquí nos damos cuenta por qué a veces Dios permite el sufrimiento dentro de sus hijos. Hemos dicho hace un momento que Dios no envía el sufrimiento. Que lo permita no es sinónimo que Él lo envíe. Sin embargo, muchas veces cuando el ser humano pasa por distintos sufrimientos que son permitidos por Dios, mas no enviados, el ser humano, su perspectiva de vida cambia. Podemos recordar la historia de Job, ¿verdad? En Job, el capítulo 23, el versículo 10. ¿Me acompañas para leer juntos, te parece? Job 23, 10. Conocemos la historia de este viejo patriarca, de este hombre que nos dejó grandes consejos, ¿verdad? Mira lo que el texto bíblico dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me probará y saldré como oro. En ocasiones, las diversas pruebas que te tocan afrontar, las diversas tentaciones, el sufrimiento que conlleva esta vida cotidiana, cuando es permitido por Dios, ¿sabes? Es parte de una pedagogía divina. Es parte de una enseñanza que Él quiere entregarte. No quedarás igual, no saldrás igual, serás más puro como el oro. Aférrate a las promesas de Dios. Qué maravilloso es saber que podemos contar con un Dios que en todo momento protege nuestra vida. Cuando vamos a la palabra de Dios, también nos damos cuenta que dentro de esas pruebas que vivimos, podemos estar confiados en que Dios nos va a sustentar, en que Dios nos va a sostener.
Pero es evidente, el pecado trae consecuencias. No podemos quitar esa realidad. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Cuando nos remitimos a la Biblia nos damos cuenta que en Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, encontramos algo que no debemos olvidar. Romanos 6, 23, el texto bíblico dice así: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí tenemos que ser cuidadosos. No es que Dios al que peca le dice: muy bien, pecaste, ahora te voy a enviar la muerte, vas a morir. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que también aparece una segunda muerte. Dentro de este mundo donde todos vivimos, no estamos librados de esta primera muerte. ¿A qué se está refiriendo, pastor, con esta primera muerte? Tal vez tú te preguntas. La muerte natural que todo ser humano en algún momento va a experimentar, ¿verdad? Por un accidente, por un problema cardíaco, por algún tipo de enfermedad o, por supuesto, por la consecuencia de una mala decisión tomada que fue producto de un pecado. Pero, ¿sabes? La Biblia también nos habla de una segunda muerte. Y de esa segunda muerte sí hay posibilidad de librarse, apreciado amigo, que es la muerte eterna. Y su contraparte es la vida eterna. Y de esa muerte es la que Jesucristo vino a librarte. ¿Qué hizo Jesucristo? Tal vez tú te preguntas, para librarme de esa muerte, pastor. Cuando vamos a la Biblia, en Isaías, el capítulo 53, el versículo 4 hasta el versículo 6, encontramos una declaración que no debemos de olvidar. Estos capítulos, ¿sabes?, son considerados como capítulos mesiánicos. Isaías, el capítulo 53, el versículo 4 hasta el versículo 6, dice lo siguiente. ¿Estás conmigo? Vamos al texto bíblico. Isaías, el capítulo 53, el versículo 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es lo que Jesucristo padeció por ti. El versículo 5 dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo notas? Jesucristo padeció todo esto porque te ama. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz por ti, porque eres de valiosa importancia para Él. No permitas que el mundo acalle esta voz maravillosa de amor y de clamor de Dios por ti. El versículo 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y finalmente el versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo padeció todo esto porque te ama. Por las heridas que Él recibió, lo hizo para que las heridas que tal vez el pecado en este mundo te propinan puedan tener, ¿sabes qué? Cura. Recuerda que Jesús es el antídoto para el pecado. Y finalmente, tienes que recordar que las promesas de Jesucristo se cumplen. Cuando vamos a Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 4, mira esta maravillosa promesa que aparece aquí. En el penúltimo capítulo de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 4 dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apreciado amigo, el discurso ha finalizado. Yo quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿Te gustaría a ti aceptar a este Dios maravilloso, a este Dios que no es el autor del pecado, sino por el contrario, que es el antídoto para el pecado? Prontamente las lágrimas terminarán. Sabes, el pecado y su autor tienen sus días contados. Ya no habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más aflicción, porque Jesús prontamente volverá. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu vida? Si es así, realiza esta oración conmigo. Señor mi Dios, te doy gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque tú eres el antídoto para el pecado. Bendice a mi amigo, amiga que está detrás de esta pantalla y recuérdales que tú tienes un plan para ellos, que tú puedes perdonar sus pecados, que tú quieres libertarles del pecado y que tú quieres salvarles, Señor. Bendice a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios pueda bendecirte.